Todo. Buenos días, compañeras y compañeros. Quiero, en primer término, solicitarles que le demos un aplauso al maestro Delio Dante López Medrano, quien es el coordinador del posgrado de Derecho de Acatlán, que amablemente aceptó ser el moderador. Por favor. Al mismo tiempo, quiero agradecer la disponibilidad de Adrián Rentería. Muchas gracias, Adrián. También a Pablo Humberto Leal, muchas gracias por la disponibilidad, el tiempo y la rigurosidad. Ahora que escuchaba a mis colegas y que Pablo Humberto Leal hablaba de los límites de la visión interdisciplinaria y en relación a los abogados y los economistas, pues yo tengo un problema, no sé si terapéutico, pero yo soy abogado y economista. Entonces, yo no sé si es bueno, más le ha recomendado que recurra a un psicoanalista. Por supuesto que no lo haré. Bueno, y también quiero comentar a bote pronto esto que decía por Humberto Leal en relación a lo cuadrado que se dice que son los economistas. Bueno, también se dice que los abogados son muy cuadrados, ¿o no? Sí. Y entonces estamos en presencia de los cuadrados. Los economistas cuadrados y los abogados ya es un cubo ahí ya. Entonces, pero no creo que en estos tiempos ya estemos en un escenario en que los economistas y los abogados sean cuadrados. En general, les enseñan a pensar cuadrados. No voy a decir nombres ni te enseñan. Tanto aquí en la vecina economía, donde también tuve la fortuna de participar, como acá en la Facultad de Derecho. Y bueno, también decía por Humberto, quiero tomarlo a bote pronto, esta idea de que los economistas solo existe lo que se puede medir. Bueno, recordé a Platón. Platón decía, solo existe lo que pasa por mis sentidos. ¿Se acordarán, ¿verdad? Pues alumnos que están aquí deben recordar esas clases, ¿verdad? Y luego el positivismo nos dijo que solamente existe, Augusto Comte nos dijo que solamente existe lo que se puede tocar, medir, sentir, ¿verdad? Y entonces yo les preguntaba a mis alumnos, ¿y qué es el amor? ¿No? Entonces decía, hijo, el amor, ¿quién sabe? ¿Se puede tocar el amor? ¿Se puede medir? ¿No? Y entonces empezamos a construir lo que es el amor platónico, ¿no? Entonces yo encontré la única fórmula para explicar el amor platónico, que es, tú pones el plato y yo el tónico. Bueno, como yo usualmente no respeto los tiempos y yo soy organizador de este evento, preparé unas notas. Entonces voy a tratar partiendo de que el tiempo es subjetivo, ¿no? Pero yo sí pues traje aquí un textito que preparé para que no se me acuse de abuso de autoridad. Entonces, le he titulado, estimados colegas y amigos, a este textito muy breve, se llama así, 10 tesis para desestructurar la conexión mecánica entre economía y criminalidad. Número 1. La construcción del delito y las violencias asociadas a la pobreza o la desigualdad social es un mito, que tiene como propósito criminalizar, perseguir y etiquetar a los invisibles, a los pobres, a los jóvenes, a los otros. Seguir insistiendo en que la pobreza y la desigualdad es la fábrica de los delitos es faltarle el respeto al 70% de mexicanos. Claro, los penalistas dogmáticos, y esos sí cuadrados,
sostienen que la mayoría de quienes delinquen tienen características antropométricas y a veces de ubicación geográfica que los hace delinquir. Por ello, en México y gran parte de América Latina, donde se presentan las más demostrables cifras de violencias y delito, se ha introducido un delito que no está en los códigos penales, pero que yo he sugerido desde hace muchos años. Se los he dicho a mis colegas penalistas, pero no se atreven a hacerlo: introducir en el Código Penal un nuevo artículo que se llama portación de cara sospechosa. 2. El Estado clasista, estoy hablando del esclavismo a la fecha, porque antes del esclavismo no había Estado para aquellos adoradores del Estado. El Estado solo existe a partir de que hay un excedente económico. No ha sido eternamente ello. En el comunismo primitivo, que nos describe muy bien Engels en aquel libro que todos deben haber leído, del origen de la familia, la propiedad y el Estado solamente aparece cuando hay un excedente. Y aparece el Estado para proteger a las minorías que tienen ese excedente. El Estado clasista está diseñado por aparatos ideológicos y sistemas de explotación absoluta y relativa. Pero ahora bien, no podemos, la rigurosidad científica nos lo impide, hablar del Estado en general. No todos los estados han sido iguales. Sería una violencia verbal decirlo. El Estado de hoy, el Estado en el capitalismo financiero, ya no es prominente ni necesariamente protagónico. Ahora ese Estado, el Estado evaporado, agrego yo, resulta accesorio para los procesos de acumulación. Y es muy importante subrayarlo, queridos colegas. El Estado es la confesión pública de que hay clases y de que hay excedente. No es el Estado el salvador, no es el Estado el que nos va a proveer de garantías y de libertad. La promesa que nos hicieron los contractualistas, recordarán, con su trinomio de igualdad, libertad y fraternidad, preguntaría yo frente a la tumba de Rousseau y demás, ¿dónde están? Y Rousseau no me podría contestar ni Locke, ni Hobbes, ni Maquiavelo. No me podrían contestar porque este es otro Estado. Y me parece que metodológicamente es muy importante que lo distingamos. Porque si no, no vamos a entender lo que está pasando ni en México ni en el mundo. Ni vamos a entender por qué en Francia hoy las masas juveniles junto con los obreros están saliendo a la calle para protestar por una ley laboral que restringe derechos. Número 3. La globalización excluyente ha dado como resultado la puesta en marcha de un binomio aceitado y coordinado que tiene como única función perfeccionar los aparatos punitivos y reformar los circuitos estructurales de la economía para garantizar la obscena concentración del ingreso. Sí, estimados amigos, estamos hablando del orden mediante la construcción de un sistema policíaco militar. La globalización excluyente, entonces, ya no, de ninguna manera, está planteando un Estado garantista. Que algunos añoran, que por ahí andan, ustedes los conocen, que creen que el Estado garantista va a volver y que exigen que el Estado mexicano vuelva a ser aquel Estado que robaba pero repartía, aquel Estado que permitía que la burocracia sindical controlara a los obreros pero les daba Infonavit, aquel Estado que permitía que solapaba a los charros sindicales
pero solamente llevaba a la cárcel a los jóvenes del 68. Y a los ferrocarrileros de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, y a los médicos de 1966. Y ahora, Ayotzinapa, Tlatlaya y demás. Ya no estamos en ese estado. Este estado es distinto. Tesis cuarta. La reestructuración productiva abrió nuevos escenarios para garantizar la atomización gremial y la contratación individual. Su horizonte es evidente: una clase obrera administrada por el miedo al desempleo y la precarización salarial. Los obreros hoy ya no salen a la calle a protestar, como no lo hicieron en 1968, cuando los jóvenes estudiantes salieron a tomar la calle por asalto. Y no lo hicieron antes y no lo hacen ahora, porque el capitalismo sigue siendo un sistema que garantiza que los obreros vivan con miedo. En 68, los muchachos de la época, los jóvenes imberbes de la época, no se explicaban por qué solo acompañaban en sus movilizaciones pequeñas industrias manufactureras y no los grandes centrales. Había dos razones. Existía Fidel Velázquez. Pequeño detalle insignificante. Existía el Congreso del Trabajo y existía una CTM poderosa. La nueva circunstancia, y esto es muy importante para nuestro análisis, si queremos hacer análisis longitudinal, ¿por qué razón la clase obrera explotada, administrada por el miedo, controlada por el chavismo sindical, no está en las calles? No está en las calles porque no hay posibilidades objetivas de que esos obreros salgan a la calle en las circunstancias que hoy tenemos. El Estado actual, no el Estado garantista, ese que añoran algunos subrayó, ese Estado, el de hoy, no está en condiciones de permitir movilizaciones. El grupo político en el poder, encabezado por esa minoría rapaz, estos jóvenes neopriistas que hoy gobiernan el país, lo hacen a su manera, apoyándose en partidos políticos que son, como yo les he llamado en su cara a todos ellos, en la Cámara y en donde sea, que son simples correctores de estilo del presidente. Tesis número 5. La economía del capitalismo financiero exige la prisionerización de los parias, de los lumpenproletarios. El propósito no es disminuir los delitos ni las violencias, es ofrecer resultados eficaces de un Estado punitivo fortalecido por la criminología mediática. Sí, estimados amigos, los discursos de la clase dominante y de sus representantes solo buscan a todas luces aparentar que castiga, pero castiga a esos parias, a los pobres, a los olvidados, a los que roban menos de 3,000 pesos, a ese 60% que puebla las cárceles mexicanas. No están las cárceles llenas de los delincuentes de cuello blanco y no podrían hacerlo de ninguna manera. ¿Por qué tendrían que ir a la cárcel esos perfumados y perifoneados muchachos y no tan muchachos? De ninguna manera. Las leyes las hacen los representantes de la clase dominante, no nos engañemos. No hay Congreso de la Unión Independiente, no hay diputados revolucionarios, hay diputados estoicos, pero no revolucionarios. No pueden hacer ellos leyes que impliquen disparo en los pies de la clase dominante. Por eso, robar el erario público solamente implica que apenas la Contraloría que dirige este muchacho innombrable solamente les dé una sanción de inhabilitarlos, y que ellos agradecen. 15, 20 años sin trabajar en servicio público, no importa, estarán en Las Vegas felices. Tesis 6. Los resortes del capitalismo financiero exigen separar y fragmentar a las juventudes, expandir el exitismo capitalista,
mediante una especie de darwinismo social que lanza a las nuevas generaciones a una lucha sin cuartel por ser reconocidos y aceptados, para adaptarse y sobrevivir en entornos de acumulación de bienes. En efecto, el miedo a la exclusión lleva a la búsqueda de lo nuevo, de lo fugaz, para seguir siendo sujeto del consumo, como lo ha reiterado Bauman. Los jóvenes de hoy están prisioneros de dos grandes tentaciones: o poseer bienes o ser pateado por la exclusión. Por eso la Universidad Nacional, sin ser culpable ella, solo acepta 12,000 muchachos en este periodo y aceptará otros 12,000 en junio. Y nos preguntaremos qué pasará con los cientos de miles que no entrarán a la universidad, al Politécnico o a la UAM. El capitalismo salvaje se encargará de ellos, no se preocupen. Se irán al comercio informal, se irán a Gringolandia o se irán a la delincuencia molecular u organizada. No tienen caminos siguientes. No irán a su casa a leer, ni mucho menos a reflexionar acerca de algún libro de moda. Se irán con rencor social. Y esto es muy importante señalarlo. Los jóvenes que hoy rechazan la universidad son los jóvenes que nos van a asaltar aquí afuera, en el metro, en Copilco, en las calles de México. Son los mismos que nos van a asaltar en las calles de Dios, por no llamar que las calles de México. Los que rechazan la universidad se van a algún lado. Por eso la criminalidad organizada se convierte en un espacio preferido y preferente para esos jóvenes que rechazan la universidad. Pero no lo rechaza porque sean, vean las comillas, por favor, malos gobernantes. No hay malos gobernantes, no hay funcionarios públicos ineficientes. Aquí debato inmediatamente con aquellos que creen que se puede cambiar a los funcionarios públicos para poner unos buenos. No, es una lucha sistémica. No hay un problema de buenos funcionarios y malos funcionarios. Se trata de que esos jóvenes que hoy rechazan la universidad se van a algún lado, porque el sistema lo desea. El sistema plantea el darwinismo social, solamente los que mejor se adaptan. Y los que mejor se adaptan son aquellos que aceptan condiciones de vida de explotación. Son los jóvenes que aceptan, sí señor, lo que usted diga. Sí señor, le obedezco lo que quiera. Sí señor, lo que usted mande. Por eso es el darwinismo social en el neocapitalismo. Tesis 7. Ya voy a acabar. La nueva dinámica de la economía capitalista requiere de la bunkerización de los estilos de vida, así como el fomento al individualismo. La sociedad pospanóptica es el manejo del poder de los desconocidos, es el nomadismo en la posmodernidad excluyente, implica la fluidez de los capitales, pero la restricción de la movilidad laboral. Esa es la contradicción de un capitalismo dedicado a excluir a los ya excluidos. Es decir, puedo yo apretar un botón y trasladar 500 millones de dólares a Panamá, por cierto, pero puedo también con un botón alertar a la policía migratoria para que lastime a nuestros compatriotas y los trate como animales. Sí, la nueva dinámica de la economía capitalista, la nueva, no la anterior, no la del estado de bienestar, no la del estado de gracia, señor presidente, no la de la economía de aquella del presidente en Los Pinos y en Palacio Nacional, donde le rendían pleitesía los obreros desfilando cada 1 de mayo para decirle, sí señor, gracias por su aumento salarial del 0.3%. No, ya no estamos en esa época. La sociedad capitalista de hoy requiere necesariamente que actuemos individualmente. Por eso las ciudades son construidas para la dictadura del automóvil, para excluir a los excluidos, para un metro donde accedan solamente la pequeña burguesía proletarizada y los jóvenes que no tienen acceso a otros bienes. La nueva dinámica de la economía capitalista exige que nosotros trabajemos de otra manera. El nomadismo en la posmodernidad excluyente implica esa fluidez. Por eso, el proceso civilizatorio que pregona la clase dominante significa sumisión y humillación de las clases subordinadas.
Si quieres ingresar a este proceso civilizatorio que te ofrece el capitalismo, que te ofrece la familia nuclear, que te ofrece la familia bonita, que aparece en la televisión, niños perfectamente risueños, chapeados, el pasto bien cortado y todos felices, ocultando las contradicciones. Ya no queremos ese proceso civilizatorio, al menos que estemos dispuestos a caminar de rodillas. Tesis 8. Desestructurar la hegemonía económica e ideológica implica introducir nuevos abordajes y otras pistas de aterrizaje. Tengamos presente que la voracidad insaciable del nuevo capitalismo transnacional ha favorecido la presencia de nuevos actores políticos, económicos y sociales. Y aquí detengámonos un poco. Las lecciones que nos heredó el viejo Marx del papel estratégico del proletariado como sujeto revolucionario hoy han adquirido un nuevo enfoque, a saber, que fortalecen la visión marxiana, pero que introducen nuevas riquezas. La edificación de un bloque integrado por una plural y diversa constelación de elementos. Nos referimos a los indígenas, a las mujeres, a los campesinos sin tierra, a los jóvenes excluidos, a los grupos de la diversidad sexual, a los migrantes en rebeldía, etcétera, etcétera. Es decir, hoy estamos en presencia de algo que no vio el viejo Marx, que era este nuevo bloque de los oprimidos, que no solamente hablaba del proletariado, que ya no solo habla del proletariado como la única clase revolucionaria. Desestructurar nuestras miradas implica pensar que es posible trabajar con una nueva perspectiva si tomamos en cuenta este nuevo bloque. Tesis 9. La economía del desecho de los distintos tiene como aliado insustituible al miedo expandido por los gigantescos aparatos represivos. La idealización del viejo estado de bienestar debe dejar de ser el faro de las luchas sociales. Por favor, no volverá más el estado de bienestar. No volvió aquí y no volverá a la mayoría de Europa. Vean ustedes España, vean ustedes Francia, vean las reacciones tímidas en Grecia. No volverá más el estado del bienestar. El nuevo estado evaporado tiene que resignificarse a partir de la puesta en marcha de una nueva ecuación en la disputa por el poder. Nos referimos a la centralización y unificación de las reivindicaciones y luchas de ese bloque de los oprimidos al que hemos hecho referencia líneas arriba. Seguir por la vía aislada es continuar caminando en círculos, de maestros en Oaxaca, de campesinos en Guerrero, de colonos en el Distrito Federal aislados, enfrentándose solos a la clase dominante, es un suicidio. Por eso no hay futuro si no se unifican las luchas de reivindicaciones sociales y económicas. Por eso el sistema está feliz. Por eso el sistema aplaude que la sección 22 de Oaxaca luche solo en Oaxaca y cuando venga aquí ponga a trabajar al monopolio televisivo para decir que son los enemigos de la patria, que vean las caras de maestros pobres que huelen a sudor, que son feos y que no se parecen a los niños bonitos que trabajan en Reforma y que toman café en ese lugar donde venden café caro. Ya no importa eso. Lo que importa ahora es que ese bloque de los oprimidos, de maestros, de mujeres que luchan por sus reivindicaciones, una niña es violada en Veracruz y dejamos sola a su familia a luchar contra los porquis. No hay solidaridad. Lo vemos como espectáculo televisivo durante 10 segundos y solamente levantamos los hombros para decir, pobre muchacha. No, hoy debería haber una solidaridad plena, respetando la presunción de inocencia, como gusta decirse, con esa muchacha que fue violada por unos pirurris, porque no es un caso aislado. Tenemos que darle valor a las mujeres que son violadas, que son hostigadas sexualmente. Tenemos que darles valor y que no debemos permitir eso. Debemos solidarizarnos con los campesinos expulsados del campo por los monopolios financieros agrícolas, pero los vemos lejanos. Pero no es casualidad. La economía del capitalismo y sobre todo la superestructura cultural ha hecho que nosotros solamente pensemos en nosotros. Ahora la consigna en el capitalismo financiero es sálvense que puedan. Marx decía en sus primeros años alguna frase que yo les digo a mis alumnos parece idealista en esta sociedad del miedo. Decía,
Los obreros, decía el joven Marx, joven, porque ya después maduró y ya no lo volvió a decir, de que llamar, lo único que tienen que perder los obreros son sus cadenas. Ahora los obreros, les decimos eso, no lo van a aceptar gustosamente, porque el sistema ha logrado, y perfectamente lo ha logrado, administrar ese miedo del que he hecho referencia. Por eso la economía del desecho de los distintos funciona en todos lados. Funciona en la universidad, funciona en la familia, funciona en la comunidad, las comunidades cerradas, electrificadas, aisladas, donde ven a alguien que camina distinto y lo persiguen por el único delito de pararse ahí. No se puede transitar en la Ciudad de México la burocracia que gobierna, que dice que es de izquierda y que yo me apeno que diga que es de izquierda. Les ha construido 2 calles para que caminen los sábados y los domingos, para que los fines de semana saquen su bicicleta y se apropien de Reforma, pero que el lunes vuelvan a guardarla y se enfrenten a la dictadura del automóvil. Esta es la sociedad que ha construido el capitalismo con la ayuda impecable del monopolio televisivo. Tesis 10 y última. En síntesis, economía y criminalidad están vinculados por los vasos comunicantes de las audiencias sociales dominantes y clasistas. Romper la inercia de la unívoca lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada implica primero desenmascarar la matriz que lo produce. No es otro que el Estado. Cuando uno habla de delincuencia organizada hay una confusión conceptual. Cuando en Palermo se aprobó eso al concepto, tuve la fortuna de asistir. Y cuando se hablaba de delincuencia organizada, no se hablaba, como ahora dicen los juristas tardíos, de que se organizaban más de 3. Los carteristas se organizan más de 3. ¿Son delincuencia organizada? Y planean en Pino Suárez aquí en la ciudad. Eso es delincuencia. No, señores y señoras, delincuencia organizada es que esos miembros de la delincuencia están asociados con miembros del Estado. No puede haber en México narcotráfico ni en el mundo si no están asociados con miembros del Estado. ¿Alguien lo cree? ¿Algún ingenuo en esta sala cree que se puede operar el narcotráfico sin el apoyo del Estado? Por eso la lucha contra el narcotráfico tiene que tener como camino primario la lucha contra este Estado. Porque si no, lo estamos equivocando. Hombre, pueden meter a la cárcel al Chapo y además, no importa eso. El Chapo es un representante folclórico del fondo del problema. Quien produce el narcotráfico es quien se beneficia de ellos. Quien lanza ejércitos concretos para combatirlos. ¿A quién beneficia que esté la policía y el ejército en las calles? Pues a la clase dominante para administrar el miedo. Por eso el proyecto de mando único, porque están previendo, esa es una especulación como todas las que yo hago, una especulación de la que me hago cargo yo, están previendo esta idea de mando único con modificación del artículo 29 constitucional, porque están previendo que la gente pueda reaccionar. Por eso quieren ese Estado, no lo pierdan de vista, de que haya suspensión de garantías. Ahí está el problema. De tal manera que economía y criminalidad que nos trae esta mesa es muy importante. Debemos asociarla, debemos recrearla, porque las posibilidades que tengamos para modificar ello nos va a dar señales de un nuevo camino. Romper esta inercia unívoca contra el narcotráfico y la delincuencia organizada implica evidenciar a un Estado policial alejado de las reivindicaciones sociales, económicas y políticas de las mayorías. Este Estado, que hoy tenemos, está incapacitado de resolver los problemas sociales de las mayorías. Tenemos que modificar la correlación de fuerzas. Claro, no es un asunto voluntarista, ni de decreto, ni de que alguien lo diga. Se trata de los que están afuera, los que venden su fuerza de trabajo y en ocasiones su alma, salgan a la calle. Hoy ha pasado un fenómeno interesante. Si examinamos los deciles en economía, descubrimos algo interesante. La pequeña burguesía que antes
vivía en plenitud, vivía en condiciones de cierta tranquilidad, se iba a Acapulco, renovaba su cochecito, etc. Se ha proletarizado. No me hagan caso a mí. Vean los deciles cómo se han comportado. Se ha comprimido. Los dos últimos deciles hoy concentran la mayor riqueza. Y esas 4 familias que hace rato decía Gerardo, que se apropian de la mayor productividad de los grupos, no es casualidad. Es producto de un Estado que les ha dado eso. Por cierto, algo que no dijo Gerardo que yo tengo que decir. Las cuatro familias se benefician de empresas que eran del Estado, que es un dato muy importante. En síntesis, estimados colegas, yo creo que sí hay salidas en México. Yo no soy un pesimista, nunca lo he sido. Es más, quiero confesar aquí, ahora que nadie nos escucha, que he sido ingenuo. He creído que puede haber izquierda. He creído que puede haber partidos decentes. He creído que se puede cambiar el país a través de estos partidos que sean de izquierda. Lamento decirlo para mí que no es cierto. Hoy no tenemos izquierda, tenemos un grupo de rivales, buscadores de agencia de colocación, y para decirlo de mejor manera, no tenemos partidos. Esto quiere decir que no hay futuro, sí hay futuro. Y confío en que ese futuro esté fuera de los partidos. Dejemos de querer los partidos. No estoy llamando a que no voten. Tampoco soy seguidor de Bakunin. Pero tengamos conciencia que esa no es la salida. Por eso, estimados amigos, para respetar el tiempo, termino con una frase que dice lo siguiente: nos indignamos, pero con los puños cerrados en los bolsillos. Rosa Luxemburgo. Muchas gracias, profesor.